Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo programa Emprende Legalmente en Radio Lab Chile, la primera radio online para y de los emprendedores y del crecimiento personal. Nos pueden seguir a través de las redes sociales en www.radiolabchile.cl, también a través de Instagram, Facebook y también a través de las redes sociales de la Radio Lab Chile. En este programa de hoy nos acompaña el destacado abogado Cristóbal Pino Alfaro, al cual le doy la bienvenida en este programa Emprende Legalmente. Gracias. Bueno, Cristóbal, comentarte este es un programa de y para los emprendedores, en donde la temática todos los miércoles a las 16 horas se explican diferentes temas jurídicos, se aterrizan y se llevan a soluciones prácticas para los emprendedores. Como introducción, la semana pasada comenzamos con la ley de insolvencia y reemprendimiento. Vimos la materia de la renegociación de las personas deudoras. Ahora Juan Cristóbal nos va a comentar y vamos a intercambiar ideas relacionadas con la liquidación de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, y también vamos a terminar con la liquidación de las personas deudoras y vamos a revisar en qué situación se encuentran y cuáles serían las soluciones legales, y es por eso que hemos invitado a Cristóbal Pino Alfaro para que nos explique a grandes rasgos los aspectos legales y prácticos de la ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿Qué te parece, Juan Cristóbal? Bueno, primero que todo agradecerte la invitación. La verdad es un honor contribuir con esta radio y poder transmitir quizás algún tipo de conocimiento dentro del ejercicio profesional que tiene uno. Exactamente. Bueno, ustedes ya habían partido la semana pasada con lo que son la renegociación de las personas deudoras. Para partir un poco, la ley 20.720 fue una ley que vino a innovar y a modificar la que se llamaba la ley de quiebra. Correcto. E introdujo una serie de modificaciones bastante sustantivas, dentro de las cuales, bueno, no tan solo cambió el nombre, que ya no es ley de quiebra, ahora es ley de insolvencia y reemprendimiento, cambiando dos nombres que eran conocidos antiguamente, que era la quiebra, la cambió por la liquidación, claro. Y los convenios los cambió por las reorganizaciones, pero además introdujo la posibilidad de que las personas naturales pudieran también iniciar estos procesos, cuestión que antes no estaba contemplado en la ley, además de una serie de diferencias sustantivas. Entonces, esta ley, bueno, dentro de la introducción que ya las vieron, introdujo a la persona natural. Sí. Introdujo la posibilidad de que las personas naturales pudieran iniciar procesos de liquidación, que era la antigua quiebra, y también los procesos de renegociación. Renegociación. Con la ley antigua estaba entregado solamente a las empresas, las quiebras y los convenios, que se llaman. Y el símil de los convenios de las personas naturales, la renegociación. Es una verdad que una instrucción bastante innovadora. Recoge un poco todo lo que fue el tratado de la OCDE y estábamos un poco, la verdad que estábamos al debe en todo lo que era nuestra legislación concursal, sobre todo entendiendo que formamos parte de convenios internacionales. En lo que respecta a la empresa, que es el tema para lo cual me han invitado a participar. Ahora, empresa, para aterrizar, podemos ver una EIRL, una empresa en un día, un emprendimiento. Claro, efectivamente. Cuando se habla de empresa deudora, la ley, bueno, habla de toda persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas tenemos las sociedades que son creadas por empresa en un día, que pueden ser sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, EIRL inclusive, y también sociedades que son escritas por el método tradicional, que es de las notarías. Correcto. La notaría también, tú creas una EIRL, una SPA, una limitada, una sociedad anónima. Por lo general, claramente los emprendimientos siempre tienden a ser sociedades de responsabilidad limitada, sociedades EIRL o SPA, que se utilizó bastante. Correcto. Porque, la SPA vino en cierto modo a solucionar las problemáticas que habían con las EIRL. Exactamente. Que era un tema. Y le quita ciertas formalidades que tenían, por ejemplo, la sociedad anónima. Efectivamente, claro, porque la sociedad anónima tenían este tope o limitación de que tenía que tener un directorio, los directores tenían que ser al menos 3. Entonces las sociedades por acciones funcionan, pueden ser unipersonales como las IRN, pero
funcionan como la sociedad anónima, pero pueden no tener directorio. No, y cada vez los emprendedores ocupan más en forma masiva la constitución de sociedades por acción. Absolutamente. Eso es así. O sea, la SPA fue la modificación que se hizo y se introdujo al Código de Comercio. Lo que vino a hacer es solucionar el tema de las IRL, que era un problema para mucha gente, de repente por la confusión del patrimonio. Claro. Ahora, Juan Cristóbal, ¿cuándo un emprendedor que se ve afligido, se ve complicado por pago a proveedores, por pago a sus acreedores, pago a banco, se ve en una situación compleja? Obviamente, si lo llevamos a un tema más técnico, hablamos de la insolvencia y la cesación de pago, pero para hacerlo más práctico es cuando ya no puede pagar. Pongámoslo en ese tenor. ¿Cómo le sirve este proceso de liquidación o proceso concursal? O de reorganización, claro. O de reorganización. Claro, para precisar un poco más, bueno, aparte de las empresas también están las personas que son contribuyentes que emiten boletas de honorarios. Entonces, también son considerados empresa deudora para todos los efectos legales. Por lo tanto, no pueden entrar a la liquidación de personas ni a la renegociación, sino que tienen que regirse por la reorganización o por la liquidación de empresa deudora. Claro, que en el capítulo anterior vimos que para renegociar no tenía que haber emitido boletas de honorario. Efectivamente. Ahí está la explicación porque clasifica entra el estatuto de la empresa deudora y tiene ese mismo tratamiento. Me queda absolutamente claro. Efectivamente, bueno, se habla de la insolvencia. La insolvencia, estar en esta situación de cesación de pago, de imposibilidad de poder cumplir con las obligaciones. A ver, lo que pasa es que lo que uno realiza siempre es un análisis de viabilidad de la empresa y de la posibilidad real de poder cumplir con sus obligaciones. Claro. Cuando una empresa ya efectivamente no tiene posibilidad alguna, ni aún reestructurando su pasivo, que sería entrando en un proceso de reorganización, la única alternativa concursal que se plantea es la liquidación. La liquidación, ¿qué viene a hacer? O sea, viene a solucionar varios problemas. Efectivamente, la liquidación es un juicio de ejecución universal, en donde se ponen a disposición de todos los acreedores todos los bienes que tiene la empresa deudora. Y la finalidad es que se conserve esta igualdad entre acreedores y se vayan pagando con los órdenes de prelación legal. Okay. O sea, los órdenes de prelación legal que conocemos están establecidos en nuestro Código Civil. O sea, efectivamente, someramente, no los vamos a enumerar técnicamente, pero bueno, entrarán los trabajadores por aquella parte de sus créditos que son preferentes, entran con los topes legales, están expresamente establecidos, el fisco en primera clase, las cotizaciones previsionales, después pasamos a la segunda, tercera clase, acreedores prendarios, hipotecarios, y después entramos ya a la clase balista. Pero la idea de entrar en liquidación es poner a disposición, en definitiva, y reconocer una situación real, que es realmente estoy insolvente y no puedo pagar. Tal cual. Y eso que evita, o sea, la idea de entrar en un proceso de liquidación es ordenar este proceso con tus acreedores. O sea, tú cuando entras en un proceso de reorganización lo que estás haciendo en definitiva es decir, saben que no puedo pagarles y pongo a disposición los bienes que tengo para que se puedan realizar el pago con los bienes, con el producto de la realización de estos bienes. O sea, lo que podamos vender de los bienes que yo tengo los pongo a disposición y se tendrán que pagar con lo que hay. Perfecto. ¿Cuál es la innovación de la nueva ley? Que esto es... Antiguamente la ley de quiebras no establecía lo que se denomina el día de hoy la resolución de término. Tampoco establecía que al día de hoy, que es la gran innovación de la ley 20.720, es que esta resolución de término produce un efecto bastante relevante jurídicamente. Y es que todos aquellos créditos que no se alcancen a pagar con los bienes obtenidos en la realización en esta ejecución universal se entienden remitidos, es decir, extinguidos, es un modo de extinguir las obligaciones, y por lo tanto, finalizado y dictada la resolución de término del procedimiento de liquidación, la empresa no queda con ninguna obligación pendiente. Se extinguen por el solo ministerio de la ley. O sea, podríamos decir que es una protección. Es una protección para el deudor. O sea, claro, definitivamente está pensado en eso. Okay. Está pensado en eso porque la antigua ley no contemplaba esto y la verdad que ello implicaba que realmente quedaban acreedores que con posterioridad al proceso de quiebra comenzaban a iniciar juicios, ejecuciones, y la verdad que entorpecía bastante los términos de los procesos de quiebra. El día de hoy, rendida la cuenta final por parte del liquidador, cuando ya no existe ningún bien que liquidar, se dicta esta resolución de término que extingue todas las obligaciones que no se hayan alcanzado a pagar con el proceso de liquidación. Y eso la verdad que da una certeza jurídica para el deudor. Absolutamente. Y es una herramienta de protección. Entonces, y eso que también permite, finalmente lo que permite es que este deudor que entró a este proceso de liquidación pueda volver a emprender. Perfecto. Ahí tú más adelante nos tienes que explicar
cómo realmente puede reemprender. Claro. ¿Ya? O sea, ¿Qué requisito debe tener esta empresa deudora, IRL, SPA, limitada, para iniciar este proceso? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? bueno, primero que todo tiene que contactar a un abogado que conozca de los procesos. Dentro de lo que exige la ley exige una serie de antecedentes que hay que poner a disposición, no tan solo del tribunal y de los acreedores, sino que también a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Correcto. Dentro de los antecedentes que debe reunir una sociedad es que debe acompañar el listado de todos sus bienes. Todos sus bienes. Todos sus bienes con indicación de los gravámenes que le afectan, ya sea si tiene alguna prenda, una hipoteca, tratándose de unos inmuebles o cualquier gravamen que pudiera afectar. Ahora, bienes de la sociedad. Bienes de la sociedad. Estamos hablando que el proceso de liquidación afecta el patrimonio de la sociedad, no el patrimonio del socio. Correcto. ¿Ya? Eso, la única posibilidad de que un proceso, no ni siquiera el proceso de liquidación, sino que el incumplimiento de una obligación pueda repercutir en el patrimonio de un socio, sería que este se hubiese constituido en avalista, en codeudor solidario, en fiador de las obligaciones. En dicho caso, claramente, este acreedor no tan solo puede cobrar al proceso de liquidación, sino que también a su vez va a ir a cobrarle y va a repercutir en el patrimonio de este avalista, codeudor solidario. Correcto, que ese es el consejo, la advertencia, la observación que deben tener todos los emprendedores cuando a través de sus sociedades piden ciertos créditos bancarios, participan de subsidios FOGAPE o cierto financiamiento en donde participa la banca. Efectivamente, junto con obligar a la empresa o a la sociedad, también determina que el constituyente o el socio pasa a ser un avalista o un codeudor solidario. Eso es súper importante que se tengan claro, porque al momento que ocurre esta situación se da cuenta, en este caso el constituyente o socio, que tiene que responder con sus bienes personales. Absolutamente. Respecto de esas obligaciones respecto a las cuales sea codeudor solidario o avalista. Exactamente. O sea, las demás no va a responder. No, por supuesto, pero es importante que lo tengan siempre en consideración. Claro, eso por lo general es cuando comúnmente se ven estas figuras de codeuda solidaria, es con los contratos de mutuos, claro, de las entidades bancarias. Exactamente. Cuando confirman los contratos de línea de crédito, los factoring. Sí. Es común, o sea, el factoring es una herramienta de financiamiento bastante común en las empresas, por lo tanto, por lo general los contratos de factoring establecen esta codeuda solidaria por parte del socio, por lo general se pide el socio mayoritario. Juan Cristóbal, ¿hay bienes que se excluyen legalmente de este listado? Claro, a ver, efectivamente, bueno, decíamos el primer antecedente que hay que entregar es el listado de los bienes, y el segundo son todos los bienes que están excluidos de la liquidación. Dentro de lo que nosotros vamos a entender que son los bienes excluidos, tenemos los bienes que están en leasing, bienes que están en arrendamiento, en comodato, bienes que están con préstamo de uso. Todos esos bienes igualmente hay que informarlos, porque están excluidos de la liquidación. Esos bienes no pueden formar parte de los bienes a realizar. Claro. Esos bienes, los contratos se tendrán que terminar por el efecto de la resolución de liquidación y por lo tanto no van a formar parte del proceso y hay que informarlos debidamente. Okay. Un tercer antecedente que debe entregar cualquier empresa deudora que quiera iniciar un procedimiento de liquidación es la relación de todos los juicios que tuviere pendientes. ¿Ya? Y esto, ya vamos a hacer un comentario respecto a lo que haga la práctica. Sí. La verdad que lo que dice la ley es que tendrá que informar el listado de juicios. Correcto. Pero los tribunales comúnmente han entendido que este es un requisito de la solicitud de liquidación voluntaria. ¿Y por qué te hago mención en realidad? Sí. Porque puede pasar, y así lo han interpretado los tribunales, que hay empresas que estén realmente en una situación de insolvencia, no puedan pagar, pero no están demandados por el minuto. O sea, claro, ello no implica que posteriormente los puedan demandar. Pero al minuto de presentar la alegación no tienen juicios pendientes. Pues bien, hay tribunales que han acogido la tesis de que la existencia de juicios pendientes en contra de una empresa deudora es requisito para declarar la liquidación. Okay. ¿Ya? Entonces, hacemos énfasis en eso en definitiva porque puede pasar que le digan, no, mire, solamente hay que informar los juicios pendientes. No, hay tribunales que han entendido, y lo digo desde la misma experiencia, que han entendido que se requieren juicios pendientes. Entonces, si bien no está establecido, porque estos requisitos, estos son antecedentes que se deben entregar, no es un requisito, pero los tribunales lo han entendido como un requisito para. Correcto. ¿No? Un cuarto antecedente que tienen que entregar las empresas deudoras es el estado de todas sus deudas.
Subpasivo también. El estado subpasivo. O sea, tienen que informar a quién le deben. Y este informar a quién le deben no basta con señalar el nombre y el monto. No, la ley fue un poco más allá y pidió que se señalara además el domicilio, un correo electrónico contacto de ese acreedor y además, bueno, evidentemente si tiene alguna garantía real o personal respecto a su crédito. O sea, si tiene una garantía real, una hipoteca. Pero garantías personales son avales, codeuda solidaria, lo que ya hemos dicho. Pueden ser garantías reales prendas, o sea, dependiendo del tipo de acreedor. Eso hay que informarlo. ¿Por qué es tan relevante esto? Y esto es un cuarto y hay que hacer un énfasis también acá. Es que este estado de deudas no tan solo se presenta al tribunal. Este estado de deudas tiene que ser fidedigno, por supuesto, y tiene que ser conteste con la contabilidad en la empresa deudora. Porque este estado de deudas va a marcar quiénes van a ser los 3 mayores acreedores de esta empresa deudora. Claro. ¿Y por qué es relevante? Porque son estos 3 mayores acreedores quienes votan y nominan al liquidador titular provisional. Correcto. Entonces, este estado de deudas no tan solo se acompaña al tribunal, sino que paralelamente a mi presentación a solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal, yo tengo que hacer una solicitud ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y tengo que acompañar la solicitud ya presentada en el tribunal y además tengo que acompañar este estado de deudas. Y en estas... A ambos entes. A ambos entes, tanto al tribunal como a la superintendencia. Perfecto. Pero en la superintendencia además yo tengo que informar quiénes son mis 3 mayores acreedores. Y por eso la ley también exige el dato de contacto del acreedor, porque precisamente lo que hace la superintendencia es comunicarse por el medio que yo informé con ese acreedor para que ese acreedor vote y nomine al liquidador que él quiere que sea el liquidador titular y suplente provisionales, porque después veremos cuándo los pueden cambiar, Claro. y que tome este proceso de liquidación. Entonces, por eso es relevante. Ahora, Juan Cristóbal, la pregunta es, porque cuando uno hablemos de quiebra, de liquidación, cuando ya el emprendedor observa que no puede hacer frente y necesita hacer un reseteo, por así decirlo, necesariamente puede que no tenga bienes tanto la sociedad del emprendimiento como también no sean tantas deudas. ¿Cómo ahí lo determina? Por ejemplo, en la renegociación vimos que se necesitan a lo menos 2 deudas activas y con un monto determinado, cercano a los 2 millones de pesos y fracción, es decir, fijaba un mínimo. Acá en la liquidación, ¿cómo podríamos explicar de que necesariamente tiene que tener bienes, no necesita tener bienes, tantas deudas, cuánto el monto? A ver, respecto de los bienes, efectivamente, iniciar un proceso de liquidación implica una ejecución universal, es entregar los bienes. O sea, necesariamente hay que tener bienes. O sea, cualquier empresa algo tiene que tener. Claro. Ya sea las máquinas con las que operaba, computadores, escritorios, porque realmente son servicios profesionales que se prestan. Entonces, bueno, tendrá los computadores, los escritorios, alguna cuenta por cobrar, alguna factura que tendrá por ahí que tenga que cobrar. Entonces, la verdad que hay también hay tribunales que han dicho si hay insuficiencia de bienes, no puede iniciarse un proceso de liquidación. ¿Ya? Respecto a las deudas, la ley no precisa. ¿Ya? La ley no señala que tiene que ser un monto determinado o ciertas obligaciones como sí lo dice respecto de la persona deudora. Claro. Porque respecto a la persona deudora, el estatuto parece que es un poco más complejo. Claro. O quizás el estándar es un poco más alto. Porque pide 2 o más ejecuciones, que no se Claro. haya notificado una liquidación forzosa en su contra, que vengan de obligaciones independientes. Entonces, la verdad que dentro del proceso de liquidación de la empresa deudora no se establece cuál es el pasivo que tiene que tener, cuál es su nivel de deuda. Eso es importante. Lo que sí pareciera ser que resulta claro es que deberían haber al menos 3 acreedores. O sea, porque son los 3 que tienen que nominar. Y un requerimiento judicial de acuerdo al criterio. De acuerdo a lo que estábamos hablando, al menos alguien haya demandado, porque si bien no es requisito de la ley, y eso hay que dejarlo claro, Sí. no es requisito, los tribunales han entendido que la existencia de juicios sí es requisito. Perfecto. No quiero hablar de qué tribunales son, pero Exactamente. los que ejercemos sabemos cuáles son, Correcto. pero se ha establecido como requisito. Entonces, no hay este estándar que sea parecido al de la empresa deudora. Acá se exige una insolvencia. Correcto. ¿Qué otro requisito más? A ver, en un quinto requisito o un quinto antecedente que tiene que entregar la empresa deudora es
el listado de todos los trabajadores con los contratos vigentes. No nos olvidemos que los trabajadores siempre tienen una preferencia dentro de los procesos. O sea, el orden de prelación establecido siempre, o sea, los trabajadores tienen están dentro de la primera clase. Claro. Entonces, ¿por qué también es relevante entregar este listado de los trabajadores? Porque la ley de 20.720 introdujo varias modificaciones. Y dentro de ellas introdujo como causal del término del contrato de trabajo, introdujo el artículo 163 bis al Código del Trabajo. Perfecto. Este artículo establece que será causal de término del contrato de trabajo el que estuviera en un proceso de liquidación el empleador. Antiguamente eso no pasaba, ¿ya? Era la jurisprudencia. Bueno, sí. Tú eres mucho más experto que yo en temas laborales. Yo, la verdad, yo solo puedo hablar desde la experiencia concursal, pero claro, antiguamente no existía, en la ley anterior no existía esta reglamentación, esta regulación. Correcto. Y la causal de término del contrato que se utilizaba comúnmente era la necesidad de la empresa. Caso fortuito yo no sé si se pudiera utilizar, porque la verdad que ¿cómo alguien pudiera alegar que no hubo previsibilidad en la insolvencia? Uno puede alegarlo, pero... Habían algunos creativos también. Que lo alegaban, que también lo ponían, pero, Sí. pero yo creo que compartimos que al menos Sí. el caso fortuito no sé si Claro. no sé si es posible alegar una falta de previsibilidad al menos de caer en insolvencia. Claro, ahora, antes que termine ese punto, siempre ocurre que la empresa deudora, el emprendedor, señala que tengo que entregar la lista de trabajadores para iniciar este proceso, y puede ocurrir que hay alguna trabajadora, en el sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra lo quiero decir, que se encuentra con un fuero maternal. Desde el punto de vista concursal, ¿qué ocurre? ¿Qué efecto se produce referente a ese trabajador? A ver, bueno, dentro de la modificación también introdujo una innovación, que precisamente no es necesario iniciar un juicio de desafuero. Correcto. O sea, la ley protege en ese sentido al trabajador o trabajadora que se encuentre con fuero, y lo protege en el sentido de que se le tendrán que pagar todas las obligaciones, las prestaciones laborales De protección a la maternidad. de protección a la maternidad, por ejemplo, en ese caso, de que hasta que se terminara el fuero. Claro. Entonces, por lo tanto, la verdad que lo que se hace es que el fuero termina, pero se genera un crédito a favor de esa trabajadora, Claro. que le permite después ir a cobrarle a la masa acreedora de la liquidación lo que ella podría haber percibido si el fuero hubiese permanecido vigente hasta donde debía durar. Entonces, por eso, la verdad que este listado de trabajadores también hay que indicar, y era la parte que venía, uno tiene que indicar las remuneraciones que se le deudan, si se le deudan cotización, si se encuentran con fuero, por Claro. supuesto. Con toda esta información, el liquidador, ¿qué hace? ¿Y por qué es necesario entregarlo? Porque el liquidador tiene una obligación. Tiene que mandarle las cartas de despidos dentro del tercer día después de que publica la resolución de liquidación, y debe tener su finiquito a lo menos 10 días antes de la Junta Constitutiva. ¿Ya? Entonces, lo que hace la ley es proteger en cierto modo al trabajador de que no vea mermado sus posibilidades. Hay muchas cuestiones que pasan, o sea, hay trabajadores que quieren cobrar los seguros de cesantía, que requieren estas cartas de despido para poder ir a cobrarlo, Pago de créditos sociales. pago de créditos caja de sociales, compensación. los seguros que Seguro. tengan involucrados, los típicos seguros de desempleo. Entonces, la verdad que la idea es que eso ocurra dentro de los primeros 32 días que se va a celebrar la primera junta acreedora. Correcto. ¿Ya? Y bueno, y finalmente el último antecedente que tiene que entregar la empresa deudora es que si esta lleva contabilidad completa, tiene que presentar además sus balances. Súper. Ya. Bueno, es obligación Es de obligación. cualquier persona que lleve contabilidad completa, cualquier empresa que lleve contabilidad completa, que tiene que tener la contabilidad y por supuesto llevar sus balances. Lo que hemos visto es cuando la empresa deudora... Hemos visto que... Perdón, ahora me acerco. Hemos visto cuando la empresa deudora inicia este procedimiento concursal de liquidación. Te hago la siguiente pregunta. ¿Algún acreedor puede también presentar en contra de la empresa deudora este proceso de liquidación? Por supuesto. O sea, por lo general, y también quiero hacer una mención. Sí. Al igual que la persona deudora, que fue lo que vieron la semana pasada, también respecto a la empresa deudora, también un acreedor puede solicitar la liquidación forzosa. Correcto. ¿Ya? La otra innovación que también la vamos a decir es que respecto del cualquier acreedor que quiera solicitar la liquidación forzosa tiene que cumplir el deudor tiene que estar en alguna de las causales, tiene que invocar una causal para pedirlo, Claro. no basta con solo pedirlo. Exactamente. Y además tiene que consignar
un vale vista a nombre del tribunal por 100 UF. Para, en cierto modo, para desincentivar, y eso creemos que fue la intención del legislador, Sí. para desincentivar un poco o al menos elevar un poco el estándar para que le pidan la liquidación a la persona deudora. El legislador estableció que, bueno, cuando se trata de una persona deudora, tendría que consignar 200 UF, no 100. Ya. Entonces, a ver, un acreedor puede pedir, por supuesto que puede pedir la liquidación. Y hay distintas causales para pedir la liquidación a la empresa deudora. El incumplimiento de una obligación, y esto también es un cambio en la ley. Sí. La ley antigua, dentro de las causales de quiebra, de petición de quiebra que se establecía que tenía que ser una obligación mercantil. Comercial. Claro, una obligación comercial, o sea, que derivar de una relación entre comerciantes. La verdad que se eliminó esa mención a mercantil. Entonces, al día de hoy, cualquier acreedor puede pedirle por una obligación que se encuentre, por supuesto, en mora. Claro. Puede pedirle la liquidación por cualquier obligación de cualquier naturaleza. No necesariamente tiene que ser mercantil. Eso la verdad que ha dado muchas discusiones, no es objeto de que podamos hablar hoy, pero la verdad la idea es avanzar, pero efectivamente fue un cambio que se hizo. También un acreedor, si bien puede no tener directamente un título preparado, pero tiene que ser un título ejecutivo. Claro. ¿Verdad? Esta obligación tiene que constar en un título ejecutivo. Pero si tenemos un acreedor, por ejemplo, y vamos a ponerlo en el caso típico, le adeudan una factura. Todos sabemos que la factura es un título ejecutivo imperfecto, porque requiere una gestión previa para que se perfeccione, que es la notificación judicial de la factura. Entonces puede ser que un acreedor tenga un título ejecutivo imperfecto en una factura y quiera pedir la liquidación de la empresa deudora. Hay otras causales, por ejemplo la establecida en el número 2, que establece que, bueno, podrá pedirlo cuando existan al menos dos juicios iniciados en contra, y respecto a los cuales en contrario, por supuesto, requería de paga la persona deudora y no hubiera consignado fondos suficientes para pagar la obligación. Entonces ahí podría llegar un acreedor con su factura, pero invocando la causal distinta, que es una causal de existir dos juicios. Entonces la verdad que es una forma de que los acreedores también puedan pedirla sin necesidad de tener un título ejecutivo perfecto. Perfecto, me parece. Estamos en la mitad de nuestro programa. El tema está bastante interesante. Vamos a continuar en el segundo espacio, indicando cómo se puede defender el deudor y también cómo sigue el proceso de liquidación y cuál es el efecto principal una vez que se decreta esta liquidación. ¿Hay preguntas, Javiera, en las redes? Tenemos un par de saludos. Saludos. Ya. Mire, de Karin Icartebrante, que dice excelente programa, y de Valeria Constanza, que dice el mejor abogado. No sé para quién será. Para Juan Cristóbal, lo más probable. Agradecemos y bueno, vamos a una pausa y continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Muchas gracias a todos los que nos siguen en este programa.
Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Amigos, hemos vuelto nuevamente a la segunda parte de este programa Emprende Legalmente con la visita del abogado Juan Cristóbal Pino para la segunda parte del tema que es la liquidación del proceso concursal, la ya ex llamada ley de quiebra y cómo la puede enfrentar un emprendedor, sea que se inicia en este proceso o sea como acreedor. Es importante que de esas dos formas es la que queremos explicar en este programa. Ya hemos indicado los requisitos, en qué caso opera, de qué forma y cuáles son las intervenciones, sea de un acreedor a través de una liquidación forzosa y también la voluntaria que puede ser solicitada por la misma empresa deudora. Ahora vamos al segundo proceso o a la segunda parte que tiene que ver con la aplicación práctica de esta liquidación y qué puede hacer en este caso la empresa deudora cuando se le pide el proceso de liquidación. Juan Cristóbal. Gracias, Héctor. A ver, cuando se pide la solicitud de liquidación forzosa por parte de un acreedor, el tribunal cita una audiencia el 5º día, después de notificada, por supuesto, que sea la demanda. Exacto. Y en esa audiencia tiene que comparecer el deudor. Y el deudor puede hacer 4 cosas. 1. Definitivamente el deudor ya considera que es insolvente, no tiene ninguna posibilidad, se allana la solicitud de liquidación, por lo tanto declarándose la resolución de liquidación. Una segunda posibilidad que tiene el deudor es pagar, consignar el monto demandado a efectos de enervar la acción y por lo tanto se termina el proceso de liquidación forzosa. No alcanza a partir al final. Claro. Una tercera opción ya directamente es defenderse. Y la defensa, la verdad que el deudor puede poner cualquiera de las excepciones que puede poner en los juicios ejecutivos y cualquier otra defensa que enerve la posibilidad de este acreedor de poder pedir la liquidación. Significa que quiere seguir funcionando. O sea, lo que discute el deudor en esta parte es, sabe que usted no me puede pedir la liquidación porque no se cumplen los requisitos. Y yo se lo voy a demostrar de la siguiente forma y opone la defensa. Okay. Y una cuarta, y esto también es una gran innovación, una cuarta forma o una cuarta posibilidad que tiene el deudor es acogerse a un acuerdo de reorganización judicial. Explícanos eso. Derechamente acogerse al acuerdo de reorganización, es decir, buscar la otra alternativa. Nosotros hablábamos, bueno, existe la liquidación, pero también existe la reorganización. Sí. Y la reorganización lo que busca es la continuidad de la empresa. ¿Sí? En este caso la empresa, el emprendedor. Claro. O sea, que continúa operando. ¿Por qué? Porque entiende que si logra reestructurar sus pasivos, puede continuar operando. La empresa es viable. Claro. Es viable el proyecto. Entonces, por lo tanto, caer en liquidación no es la solución. Ni para él ni para los acreedores. Ni para él ni para los acreedores. Entonces, si se quiere acoger un acuerdo de organización, bueno, tendrá que acompañar la nómina de sus 3 mayores acreedores e informárselo al tribunal, porque el tribunal inmediatamente dice, bueno, señor, como usted se acogió a acuerdo de organización, vamos a iniciar el proceso de reorganización, oficie a la superintendencia para que los 3 mayores acreedores nominen al veedor en este caso. Exacto. Recuerden que acá ya no existen los síndicos, que los síndicos en la antigua ley realizaban las labores de liquidador, en el caso, haciendo el símil con la nueva ley, claro. Liquidador y veedor. O sea, veían los quiebres y los convenios. Correcto. Desde enero de este año ya todos los operadores jurídicos de este sistema tuvieron que elegir entre ser liquidadores o ser veedores. Al día de hoy quedaron 19 veedores y el número de liquidadores, la verdad que no lo sé, pero son muchos más. ¿No? O sea, entonces, iniciaron un proceso de reorganización. Pero este proceso de reorganización no tan solo puede partir porque me pidieron la liquidación forzosa. Claro. Nosotros hablamos, bueno, podemos pedir la liquidación voluntaria cuando realmente estamos insolventes y no tenemos ninguna alternativa. Pero si nosotros consideramos que este proyecto es viable, ¿sí? Podemos continuar desarrollando nuestra actividad y la verdad que caer en liquidación es lo peor que puede pasar no tan solo a la empresa, sino también a los acreedores. Yo puedo iniciar un proceso de reorganización y puedo iniciarlo voluntariamente. ¿Ya? Para iniciar el proceso de reorganización lo que requiero también son una serie de antecedentes. ¿Ya? En primer lugar, mi listado de todos mis bienes, tengo que acompañar el listado de los bienes excluidos, pero acá es mucho más específico, porque en el listado de mis bienes yo además tengo que informar si son esenciales o no para mi operación. En la reorganización. En la reorganización, distinto a lo que pasaba en la liquidación. Y esta no es menor este detalle, porque si yo declaro un bien esencial y tiene constituido alguna garantía real respecto a algún acreedor, este acreedor no podrá ejecutar su garantía real.
se enerva la posibilidad de que inicie la acción. Entonces, por lo tanto, y a modo ejemplar, yo tengo una máquina que es con la que hago las camisetas que vendo. Y esa máquina está prendada a favor de un acreedor. Y yo, al presentarme en reorganización, la declaro esencial y no es objetado la esencialidad, el acreedor que tiene esa prenda no podrá ejecutarla. Perfecto. Eso es relevante. Además, los bienes también tengo que informar el avalúo comercial de esto. ¿Y por qué también es relevante? Porque la preferencia que tenga este acreedor, en el caso, por ejemplo, un acreedor prendario que estamos hablando, va a ser solo hasta por el monto del avalúo comercial del bien. El saldo, si por ejemplo el bien está evaluado en 10 y el crédito es de 20, bueno, por 10 es acreedor preferente y vota en la categoría preferente del acuerdo. Correcto. Y por los otros 10 vota en la categoría de los valistas. Por eso también es relevante. ¿Qué más debo acompañar? Pues bien, otro que debo acompañar son el listado de todos los bienes que están excluidos de este proceso. ¿Ya? En tercer lugar, tengo que acompañar el estado de deudas. De igual forma como lo acompaño en la liquidación voluntaria. Claro, que lo Pero acá tiene otra particularidad. Y es que yo tengo que acompañar en mi estado de deudas, no basta con que yo lo acompañe. Tiene que ser certificado por un auditor externo o una empresa de auditoría inscrita en la Comisión del Mercado Financiero. La ex SBS. SBS, Superintendencia de Valores y Seguros. Así es, la ex Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces, el estado de deudas yo tengo que acompañarlo certificado por este auditor o empresa de auditoría inscrito en la CMF. ¿Por qué? Porque va a dar certeza respecto de los pasivos que yo estoy informando. Claro. ¿Ya? Este estado de deudas tampoco, que no es un requisito de la liquidación voluntaria, no tiene que ser más allá de 45 días anteriores a la presentación de la solicitud de reorganización. O sea, tiene que ser muy actualizado. Absolutamente. O sea, tiene que haber una fecha de corte, no más allá de 45 días desde que yo presenté hacia atrás. Exacto. Entonces, yo iniciado, tengo este proceso como parte. Yo puedo partir, hago una solicitud de apertura de procedimiento de reorganización judicial. Yo ahí informo y ahí comienza una tramitación parecida a la liquidación. Yo paralelamente tengo que informarle a la superintendencia también que estoy iniciando un proceso de reorganización e informar mis 3 mayores acreedores. El detalle del estado de deuda tiene que ser igual detallado: nombre de los acreedores, la dirección, un correo electrónico de contacto, el monto, la existencia de alguna garantía respecto de ello. ¿Por qué? Porque también la superintendencia va a contactarse con estos 3 mayores acreedores, quienes nominarán, pero en este caso ya no un liquidador, sino que un veedor. Perfecto. ¿Ya? Mira, qué importante esa distinción. Claro. Bueno, una vez recibido porque aquí la tramitación es la misma que cuando a mí me piden la liquidación y yo me acojo a un acuerdo de reorganización. Y aquí se dicta la resolución de reorganización. No vimos la resolución de liquidación, pero vamos a ver la resolución de reorganización. La resolución de reorganización, a diferencia de lo que pasaba en la antigua ley, establece lo que se denomina el día de hoy la protección financiera concursal. Protección financiera concursal. La protección financiera concursal. ¿Y esto qué implica esta protección financiera? Implica que, bueno, a mí no me podrán terminar mis contratos. Claro. ¿Ya? Nadie puede terminar mis contratos. No me pueden demandar ejecutivamente, no me pueden ejecutar, no me pueden iniciar juicios de arrendamiento en mi contra, no me pueden pedir la liquidación forzosa tampoco. Y esta protección financiera concursal va aparejado, tiene en primer lugar un término de 30 días hábiles, prorrogables por 30 o 30 días más, hasta 60 días podría yo prorrogar la protección financiera concursal. Durante ese periodo, la idea es que los acreedores concurran al proceso, verifiquen sus créditos. Aquellos que no estén de acuerdo o no aparezcan en el estado de deuda que yo informé, tienen que verificar sus créditos. Claro. Aquellos que sí estén de acuerdo con el monto que yo informé, las garantías, basta con que ellos efectúen una presentación que se llama acreditación de personería, que en términos concretos es hacerse parte del proceso. Estos acreedores que comparecen, bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa con aquellos que no comparecen? Claro. A ver, el acuerdo de reorganización es un acuerdo que produce efectos que se denomina erga omnes, produce efectos respecto a todos los acreedores. Hayan o no concurrido a la Junta. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquel acreedor que esté en el estado de deuda de la empresa deudora, pero no haya concurrido, bueno, lo único que pierde es el derecho a votar el acuerdo. Claro. Pero si este acuerdo se aprueba, los efectos del acuerdo igualmente le van a ser oponibles. ¿Ya? Por eso también es relevante que todos los emprendedores, los dueños de empresas tienen que estar informados respecto a la situación de en este caso, de sus deudores. ¿Ya? Importante.
¿ya? De sus clientes. Sí. ¿Ya? O sea, porque efectivamente puede pasar que entre un proceso de reorganización no se den cuenta y después la estructura de pago por una deuda muy pequeña se puede transformar en 5 años, 8 años. Claro. Entonces es relevante que estén chequeando esa información, sobre todo para formar parte de los procesos de reorganización, que es relevante. Bueno, esta reorganización, bueno, podemos ver los plazos, son 8 días para verificar, 15 para acreditar personería, después hay un plazo para objetar los créditos, el deudor, el veedor o cualquier acreedor puede objetar el crédito de otro. Y después, bueno, resuelta las objeciones, llega la Junta. La Junta queda fija, es el día que vence la protección financiera concursal, es al 30º día. ¿Se puede prorrogar esta protección financiera? Sí. Yo la puedo prorrogar por 30 días la primera vez, o incluso puedo prorrogarla inmediatamente por 60. Para prorrogarlo por 30 yo requiero el apoyo de acreedores que representen más del 30% del pasivo. 30-30. Claro. Si la quiero prorrogar por 60 de inmediato, requiero de acreedores que me apoyen la prórroga, que representen más del 50% del pasivo. ¿Ya? Y ahí podríamos llegar incluso a 90 días hábiles de protección financiera concursal. La verdad que este plazo es un plazo bastante relevante porque es un plazo para poder negociar la propuesta de acuerdo. Entonces, por lo general, salvo acuerdos que tuvimos hace poco uno bien famoso que se aprobó en 30 días, pero por lo general se tiende a ver prórroga, porque 30 días es un plazo bastante corto, muy acotado para poder negociar términos y condiciones. Bueno, llegada la Junta, este acuerdo se vota. Y lo votan los acreedores en sus categorías. Las categorías de acreedores garantizados, ovalistas, o incluso se pueden hacer subcategorías dentro, pero eso ya sería meternos en otro terreno más técnico y pantanoso. Entonces, llegada la propuesta de acuerdo, y que una vez aprobada que sea, la ley establece que, bueno, uno de los efectos que produce efecto respecto a todos los acreedores hayan o no concurrido a la Junta. Pero desde ese minuto se entiende que todas las obligaciones han sido novadas, reestructuradas. Por lo tanto, las condiciones de pago de esas obligaciones ya no van a ser las que estaban antiguamente estipuladas con cada uno de los acreedores, sino que van a ser aquellas contempladas en el acuerdo. Perfecto. ¿Y eso qué permite? Y esto es un dato bastante relevante. Esto implica que todas las obligaciones ya no están en mora. Cuando una empresa o un emprendedor entra en un proceso de reorganización, por lo general ya tiene obligaciones en mora. Y entre los DICOM, boletín comercial. Entonces, y entra a estos registros de deudores que la verdad que son bastante molestos y que incluso a veces impiden poder hacer nuevos negocios, poder participar en licitaciones. Entonces, con el proceso de reorganización ya aprobado, porque primero se acuerda, después tiene que pasar un plazo, pero se dicta una resolución después que lo tiene aprobado. Una vez que el acuerdo esté aprobado o produzca sus efectos, la empresa deudora puede ir y pedirle directamente, ya sea por tribunal o directamente a estos registros, como DICOM, que es comúnmente boletín comercial, que elimine, porque las obligaciones ya no están en mora. Claro. Porque precisamente el efecto del acuerdo es reestructurar obligaciones. Perfecto. Entonces, por lo tanto, la verdad que cuando existe una viabilidad de una empresa, de un proyecto, de un emprendimiento, un proceso de reorganización puede ser una buena alternativa. Una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque va a permitir que precisamente después de aprobado el acuerdo pueda salir de estos registros y continuar, porque va a tener todo su pasivo reestructurado y pueda continuar su vida normalmente. O sea, evidentemente que puede haber con algún acreedor bancario que esté dentro del proceso, a lo mejor no va a tener la posibilidad de crédito directamente, pero per se no debería tenerla. Claro. ¿Ya? No debería tener ningún impedimento. Pero sí se elimina estos registros que, por lo general, para aquellas empresas o emprendedores que participan en procesos de licitación, portal telecompra o licitaciones con empresas públicas o incluso privadas, se requiere el cumplimiento de ese tipo Sería de una obligación. buena alternativa. Es una buena alternativa. Lo que sí hay que dejar claro es que a estos procesos de reorganización no entra los trabajadores, ni tampoco entra Tesorería General de la República, la deuda fiscal. Eso, ni la deuda previsional. Todo eso corre por fuera. ¿Ya? O sea, si el problema, un acuerdo de organización no va a solucionar una deuda tributaria grande, Claro. o una deuda laboral grande, o la deuda previsional grande. El acuerdo de organización está pensado para acreedores balistas y acreedores garantizados, con prenda o hipoteca. Perfecto. En ese sentido hemos visto los efectos de la reorganización de manera brillante y muy, muy clara,
¿Cuál sería entonces el efecto por parte de la liquidación? Es decir, cuando se decreta la liquidación concursal. A ver, la liquidación concursal, bueno, si pongámonos en el caso que o pedí mi liquidación voluntaria o en la liquidación forzosa que me pidieron, me allané o directamente me rechazaron mis excepciones, Sí. y se dicta la resolución de liquidación. La resolución de liquidación tiene varios efectos. Los más relevantes es el que se llama el deshacimiento, es la pérdida de administración. Se pierde inmediatamente la administración de todos los bienes. ¿Quién asume? El liquidador. El liquidador es quien asume. Los contratos, las deudas, aun cuando aquellas que no se encuentren vencidas, se van a hacer exigibles. Todas se vuelven exigibles. Todas las obligaciones. Todas. Se realiza un llamamiento también a todos los acreedores que concurran al proceso de liquidación a verificar sus créditos. Aquí existe verificación ordinaria y extraordinaria. La verdad que la relevancia de una verificación u otra va a depender del tipo de acreedor que se trate. Recuerden que los acreedores en un proceso de liquidación pueden recuperar el IVA. Aquellos acreedores que tengan título como facturas pueden recuperar el IVA. Pero para eso, y también esto es un buen dato para cualquier emprendedor que tenga una factura que le quedó debiendo a una persona que entró en liquidación, una empresa que entró en liquidación, es que tiene que verificar su crédito dentro de los 30 días siguientes y los plazos son fatales. Verificando el plazo, tiene la posibilidad que se le emita una nota de débito. Esa nota de débito le va a permitir recuperar el IVA y poder, por supuesto, utilizarla en su ejercicio mensual. Perfecto. ¿Y qué pasa con los bienes, si es que lo hubieran? A ver, todos los bienes, como bien dijimos, pierde la administración. En este caso, el representante, la empresa, asume la representación del liquidador. Todos los bienes van a ser incautados. Todos. No tan solo los bienes, también la documentación legal, la documentación contable. Y aquí es donde es bastante relevante que todos tengan siempre ordenado su contabilidad, sus antecedentes legales, porque dentro de la innovación también de la ley fue la introducción, eliminación de las denominadas quiebras fraudulentas, que en definitiva eran presunciones, se presumía, lo cual claramente no estaba con los estándares de procesales penales directamente, contradecía directamente el principio de presunción de inocencia, establecer presunciones de culpabilidad o de quiebra fraudulenta. Entonces se introdujeron delitos concursales. Y un delito concursal común, y ¿por qué lo digo? Hay varios delitos, pero este es común, es no haber llevado la contabilidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por lo general, por eso es relevante tener un buen contador, tener ordenada la empresa, ¿ya? En ese sentido. Entonces, todos los bienes van a ser incautados, y todos estos bienes van a ser incautados, y ahí la primera junta ordinaria, dependiendo de la cuantía de los bienes, va a determinar si se hacen una realización sumaria o una realización ordinaria. Si es 5.000 UF hacia abajo, el avalúo de los bienes será realización sumaria y por lo tanto se venderán al martillo y el producto de la realización ingresará al procedimiento concursal, el liquidador realizará el reparto de fondos respectivo a prorrata a cada uno de los acreedores, por supuesto respetando las preferencias legales de cada uno que hemos conversado. Y pues bien, la verdad que ahí ya se terminan todos los contratos y entramos en un proceso ya de catarsis empresarial. Que la verdad que cuyo efecto final ya sabemos cuál es, bastante mejor al que teníamos en la antigua ley. Correcto. Te agradezco, Juan Cristóbal, tu brillante intervención, tu brillante exposición. Quiero saber si los que nos están viendo, los que nos están escuchando también, quieren continuar consultándote, a lo mejor temas ya personales, su emprendimiento, ¿dónde te pueden ubicar? A ver, yo soy socio del estudio Castañeda Abogados. Nosotros tenemos nuestra página web, pueden consultar, ahí están todos nuestros datos de contacto. ¿Cuál es la página web? Es www.castaneda.cl. Es Perfecto. Castaneda, no Castañeda, okay. Es Castaneda. Perfecto. .cl. Ahí están todos nuestros datos de contacto, nuestra foto y correo electrónico, currículum, todo lo que sea necesario. Excelente. Bueno, amigo, ha sido un programa realmente muy informativo, muy gráfico, muy pedagógico de la ley de insolvencia y reemprendimiento. Hemos visto el segundo tema en esta semana y claramente agradecemos la presencia de Juan Cristóbal que haya venido a impartir este tema. Los dejamos para la próxima semana. Miércoles a las 16 horas hasta las 17 estamos con ustedes en Emprende Legalmente y nos pueden encontrar también en www.ravelo.cl.
Un saludo a la distancia y muchas gracias a Radio Lab Chile por el espacio que nos da de comunicar a los emprendedores herramientas jurídicas que pueden ser de mucha utilidad. Nos vemos, amigos. Gracias, Juan Cristóbal. Gracias.